Hola familia, yo soy Andrea y hoy les quiero compartir un poquito sobre mi experiencia estudiando en una academia de japonés aquí en Tokio. Acompáñenme. Rola video. Hoy los llevaré de paseo a la academia de Akamonkai aquí en Nippori, Tokio. Hola, pues les quería contar un poquito sobre mi vida. Trabajé dando clases de inglés en escuelas públicas aquí en Japón por 5 años. Después de eso fue cuando decidí ir a una academia de japonés. Fue difícil. Muchos de los otros alumnos en mis clases eran jovencitos con sueños de entrar a una universidad japonesa. Hoy nos va a recibir Minami Fukasawa, que se encarga de los estudiantes de Latinoamérica. Ella nos va a ayudar con este video y también nos va a dar un tour de la escuela. ¿Y listos para conocerla? ¡Vámonos! Les presento Akamonkai. Es una academia de japonés y este es el campus principal. Ahí tenía mis clases todos los días. Había 2 turnos, el de la mañana y el de la tarde. Yo estaba en el turno de la tarde. Estaba ahí desde la 1 hasta como las 4:30 y eran 4 clases divididas por ahí sus breaks de algunos 10 minutos. Teníamos 2 maestras y la misma maestra daba clase todo el día. Se turnaban. Teníamos la maestra principal lunes, miércoles y viernes, y la otra maestra que venía el martes y el jueves. Bienvenidos a Akamonkai. ¡Yay! Estamos igual. ¿Listos? Hola, mucho gusto, soy Andrea. Hola, soy Minami Fukasawa. Me encargo del proceso de las solicitudes de los estudiantes latinoamericanos. Encantada. Muchísimas gracias por hoy. Entonces hay que ver la escuela. Como pueden ver, aquí tienen inglés, español y varios otros idiomas. Muchos estudiantes de diferentes partes del mundo pueden venir aquí a estudiar japonés. Hola a todos, hoy estamos aquí en Akamonkai. Tenemos una invitada especial que nos va a contar un poquito más sobre esta escuela. Hola a todos, me llamo Minami Fukasawa. Soy un miembro del departamento de marketing de Akamonkai. Me encargo del proceso de admisión de los estudiantes latinoamericanos. ¿Y nos puedes contar un poquito sobre la escuela? Sí, Akamonkai se fundó en 1985. Más de 20.000 estudiantes de más de 80 países y regiones que han estudiado aquí en Akamonkai. Entonces ha ayudado a bastantes estudiantes y también te quería preguntar, ¿cuántos estudiantes están estudiando ahorita aquí en la escuela? Ahora tenemos más o menos 500 estudiantes, pero es mucho menos de lo habitual por la curva de COVID. Normalmente tenemos más o menos 1.800 estudiantes en total. De esos estudiantes, ¿cuántos son de Estados Unidos, de México? Actualmente 10 estudiantes de Estados Unidos y otros 10 de México. Me imagino que cuando abran las fronteras van a haber más estudiantes. Akamonkai es muy internacional, ¿verdad? Sí, puede estudiar con compañeros de todo el mundo. En mi clase éramos menos de 20, sin embargo teníamos estudiantes de China, de Vietnam, de Corea del Sur, de Rusia, de México
y Estados Unidos, una gran mezcla de estudiantes y teníamos que hablar todos en japonés para poder comunicarnos. Nos motivaba mucho para aprender más rápido el idioma. Quería saber un poquito más sobre las clases que ofrecen aquí. Ofrecemos varios tipos de cursos, como un curso general, curso de preparación a la universidad, curso de empleo de negocios y cursos de corta duración. El curso de corta duración, el que yo tomé, era de 3 meses. Cada 3 meses tenía la opción de continuar. ¿Y cuánto tiempo duran los cursos? 2 años máximo, pero en el curso general puede estudiar por solo 6 meses también. ¿Cuánto cuesta? El curso general cuesta 428.000 yenes por los primeros 6 meses. 28.000 yenes por 6 meses. El curso de 3 meses cuesta 195.000 por 3 meses. Incluye también los libros, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes ayudan a conseguir el visado de estudiante? Sí, ayudamos a solicitudes para los estudiantes de curso de larga duración. Un curso de más de 6 meses, ¿verdad? Se necesita la de estudiante. ¿Es posible aprender por internet? Sí, tenemos Akamonkai Online Japanese Language School. Está diseñada para aquellos que han estudiado japonés antes y tienen el nivel JLPT N4 o superior. Todas las clases se transmiten en directo, pero se puede elegir entre clases de mañana o tarde. Se puede estudiar en su país sin preocuparse por la diferencia horaria. También había escuchado de Gogo Nihon. También tenemos cursos en línea creados con Gogo Nihon. Gogo Nihon es un agente de estudios en el extranjero. Estos cursos están diseñados para principiantes. Las clases son pregrabadas. Pueden estudiar cuando quieran. Algo interesante de esta escuela es que también ofrecían varias otras actividades. Sí, hay muchos eventos como excursiones, cursos de discurso o club de caligrafía, pero actualmente algunos eventos se cancelan debido al COVID. Ahora tenemos un club de conversación en línea. Pueden practicar conversaciones en japonés con hablantes nativos online. Kaiwa Club. Del club de caligrafía, la verdad que era muy divertido. En la entrada miré que todavía tienen ahí mis kanjis en la pared, aunque los míos no están, de verdad que nunca me salían los trazos bien. Necesito más práctica. Y quería contarles también de las excursiones. Tuve la oportunidad de ir a Hamakura y Enoshima, una experiencia muy bonita de ir con los otros alumnos y con los profesores de japonés. Y tenemos unas preguntitas así extra. ¿Cuáles clases recomendarías para alguien que no sabe nada de japonés? El curso general y el curso de preparación a la universidad tienen las clases para principiantes. En tu opinión, ¿qué nivel de japonés sería bueno que tuviera un turista? Para viajar solo en Tokio, no creo el idioma japonés importa mucho. Tokio es muy internacional. Si viajan en Tokio, necesitan de estudiar para su viaje. Hay muchos anuncios en varios idiomas, incluyendo el inglés. Yo pienso que con decir gracias y los nombres de los lugares que van a visitar van a estar muy bien. ¿Qué es algo que le recomendarías a alguien que quiere venir a Japón como estudiante? Estudiar es más importante, pero el viaje Para sentir realmente cómo es Japón. sí, gracias. El balance es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a continuar con el tour de la escuela. Así que, ¡vámonos! Vámonos. La escuela tiene 6 pisos. Hay que empezar de arriba. Mire, por aquí tenemos el salón típico, La vista de Tokio. Y miren el mapa del mundo. Y aquí estamos en Japón. Estamos en el 5º piso. Miren, así son los salones, los escritorios. ¿Y quieren ver la vista? Está increíble esta vista. Vamos a ir a ver los profesores de japonés. Si tienen preguntas sobre la clase, pueden venir a preguntarles a sus profesores.
Aquí tienen un salón de estudios, puedes estudiar ahí las 24 horas del día. Esta cosa de la biblioteca tiene muchísimas mangas, son muchísimas. Y esta es la área de estudiar. Hay enchufes por si tienes que cargar tu computadora. Y es el último día de clases antes de las vacaciones, así que está vacío. También tienen aquí computadoras. Hay algunas clases que se dan aquí. Si tiene interés en nuestra escuela, por favor ponga en contacto con nosotros desde nuestra página web. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos de regreso a casa. Muy amable Minami Fukasawa, dejó que la entrevistáramos. Y si quieren más información, no se olviden de irse al sitio de internet que va a estar escrito allá abajo. Así es la vida de estudiante. Como pueden ver, ellos van ahorita a comer. Aquí al lado de mí venden bentos en la hora del almuerzo y casi todos los clientes de este local son los estudiantes de acá, de Akamonkai, que vienen aquí a comer su comida porque tienen muy buenos precios. El bento del día cuesta solamente 300 yenes y todos están muy buenos y baratos. Si se oponen a ver las academias de japonés en Japón, hay muchísimas y la mayoría están ubicadas en Tokio. Tokio es un lugar un poquito caro, así que tienen que considerar el barrio. Aquí pueden ver, es un poquito viejo a comparación de otras áreas en Tokio que han de costar muchísimo. Es un área residencial y miren bien tranquilo los gatitos. Oh, ahí viene una bici. Ay, pues qué les decía, pues sí, miren las casitas así muy bonitas, muy cuidaditas, miren las bicicletas afuera, muchas plantitas en los lados y todo muy limpio. ¿Cómo yo elegí Akamonkai? Bueno, pues estaba mirando todas las escuelas, andaba comparando precios y me gustó mucho que Akamonkai tenía una gran variedad de estudiantes y también que fuera acreditada. Da un poquito más de confianza ir a una escuela que está muy claro lo que ofrecen. Y también tenía una amiga que me recomendó la escuela. Ella conocía a otras personas que habían asistido a las clases allí y que les gustó mucho. Aprendí bastante en muy poco tiempo. Siempre estaba haciendo la tarea, estudiando, tratando de que no me quedara atrás, porque esos jovencitos son bien rápidos para aprender todo y yo ya estaba más viejita. Pero también estuvo divertido porque pude ser estudiante otra vez. Tanto tiempo que yo di clases y otra vez ser estudiante, estuvo muy padre eso. Entonces, si tienen interés de venir a estudiar a japonés, les recomiendo Akamonkai. Toda la información está en internet. Les conté mucho hoy. Pues hasta aquí llegó el video. Hasta la próxima.